bienes o su salario están a punto de ser embargados o están en peligro de que eso suceda, pues hoy en nuestra sección Hechos con el Consumidor le informaremos cuáles son sus derechos ante una situación de este tipo. En nuestro estudio, como todos los martes y jueves, nos acompaña Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, quien nos guiará sobre este importante tema. Julio, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Elida, buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos expliques qué implica un embargo, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que normalmente creemos que cuando se nos embarga un bien, una casa, una determinada cuenta, lo que fuera, nosotros esa cosa la perdemos. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que un embargo es simplemente una suerte de medida cautelar. Es decir, que nosotros no estamos perdiendo ahí en la casa o el dinero que nos puedan estar embargando, sino que eso va a un depositario que lo nombra un tribunal, lo nombra un juez, para que cuide estas cosas en lo que se decide, en lo que se ve en el proceso, si la persona realmente debe o no debe. Y la podemos recuperar. Y la podemos recuperar. Si durante el proceso, por ejemplo, se determina que la deuda, yo ya la había pagado, tenía los recibos, los presento en el juicio, y yo no debo nada, esa cosa embargada me la devuelven. Lo único que hace el embargo es impedir que esa cosa yo se la venda a otra persona. Es como para cuidar que haya algo de dónde cobrarse al final del proceso. Julio, ¿quién nos responde en caso de que se equivoquen con un embargo? Imagínense, si nos quitan una casa, por ejemplo, nos quedamos sin vivienda. Y si se equivocaron realmente, ¿quién responde? Si hay un embargo que le pueda estar quitando a una persona ilegalmente, digamos arbitrariamente, hay responsabilidades dependiendo. Si el juez, por ejemplo, se equivocó, él cometió un error judicial, él tendrá también una responsabilidad, pero también si un particular a mí me demanda maliciosamente, me demanda sabiendo que yo ya pagué, haciendo uso de algún artificio, esta persona también pudiera tener algún tipo de responsabilidad civil, penal y administrativa con la Defensoría del Consumidor. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que lleguemos a un embargo? Pues pagar, ¿verdad? En la medida en la que nosotros tengamos una buena costumbre crediticia, vayamos saldando nuestras deudas, no nos endeudemos más de la cuenta y tengamos un presupuesto ordenado, nosotros no nos vamos a ver inmersos en problemas de embargo. También puede ser que de repente alguna persona caiga en uno de estos problemas no porque quiere, sino que por la que la situación económica puede estar complicada en estos momentos para muchas personas. Entonces vale que las personas se acerquen a las instituciones financieras, a las personas que le han prestado el dinero y les digan, miren, yo he perdido mi trabajo, he tenido este problema financiero, pero quiero responder mi obligación, quiero responder mi deuda. Y yo le ofrezco, por ejemplo, un plan de pago diferente, un refinanciamiento, otro inmueble, dar en pago, por ejemplo, siempre va a ser mejor dar en pago un inmueble que me lo embarguen, porque al darlo en pago yo puedo negociar un poco el precio y el embargo va a hacer que aumenten los intereses moratorios, los intereses normales, las costas procesales y una deuda que de repente podían haber sido $100,000 se va a convertir en una deuda mucho más grande. Julio, tenemos unos comentarios que nos llegan a través de Facebook. Por ejemplo, Melissa Magaña dice, quiere saber si ante una orden de embargo, ¿qué tanto los inmuebles se pueden llevar y a dónde se puede denunciar algún tipo de abuso? Si es un abuso en donde hay un cobro indebido, puede denunciarlo en la Defensoría del Consumidor. ¿Qué te pueden quitar? Me pueden quitar un inmueble dependiendo. Si yo tengo un crédito hipotecario, el inmueble es como la garantía específica de ese crédito. Entonces, si yo tengo un crédito hipotecario, me quitarán esa casa. Si yo tengo un crédito prendario, que es sobre cosas muebles, por ejemplo, sobre un carro, no pago, me quitarán el vehículo. Ese vehículo ya. Y hay otro tipo de deudas que no tienen garantías específicas, sino que todo lo que yo tengo garantiza ese crédito. Puede ser mi salario, mis cuentas de banco, cualquier cosa que pueda ser comerciable. Hay cosas que no se pueden embargar, por ejemplo la cama. La cama no se puede embargar, que de repente llegan a mi casa y empiezan a levantar todas las cosas, la cama no se la pueden llevar. Tampoco me pueden embargar instrumentos de trabajo. Aunque sea eso lo que no hayamos pagado. Aunque sea eso lo que no haya pagado, claro, porque la ley le da un tratamiento especial a este artículo. También las herramientas de trabajo. Si yo, por ejemplo, tengo una carpintería, no se pueden llevar mis martillos, mis sierras, esas cosas no se las pueden llevar porque se entiende que cómo le voy a pagar si no tengo mis instrumentos de trabajo. Claro, fíjate que tenemos otro comentario importante, dice Georgina Rubio, buenas tardes, quiero saber bajo qué términos se aplica un embargo, es decir, si uno tiene oportunidad de recuperar sus muebles o qué, si son subastados o hasta cuánto tiempo tiene una persona para recuperarlos. Tiene un caso muy importante, fíjate, dice, conocí una familia de muchachos que tras la muerte de su padre perdieron todo y una mini empresa
jueza que tenían, y a las autoridades no les importó que el señor dejaba solo menores de edad, que no sabían ni qué hacer, ni tuvieron a nadie que les ayudara. Sí, esa también tiene mucho que ver la responsabilidad que como padres podemos estar teniendo, ¿verdad? Porque, y algún exceso que tal vez las autoridades también pudieran haber realizado. En principio, como decíamos al principio, el embargo va al inicio del proceso. Va en unas etapas muy iniciales del proceso y no implican la pérdida de la cosa, sino que simplemente dársela a un depositario para que la cuide, para que no se vaya a destruir o perder. Pero tú decías que no te pueden embargar los instrumentos con los que trabajan. Ellos perdieron una mini empresa. Ahí pudiera haber habido una responsabilidad del tribunal, del juez ejecutor que se excede. ¿Qué pueden hacer ellos, por ejemplo? Pueden denunciarlo en el Tribunal de Ética, pueden denunciarlo también en la Fiscalía, porque ahí pudiera haber un acto arbitrario que se pudo haber realizado, y bueno, habría que ver cuánto les terminaron cobrando en el tribunal para analizar si podía haber también una responsabilidad administrativa en Defensoría del Consumidor. Habría que revisar este caso. Sí. ¿Se pueden comunicar ellos con ustedes? Pueden llegar a la Defensoría del Consumidor. Nosotros estamos en San Salvador, enfrente de El Salvador del Mundo, en el edificio Montecristo. Pueden llamarnos también al 910, teléfono del consumidor, o hacer las consultas a través de la página web www.defensoría.gov.sb. Ahora, la parte que la consumidora preguntaba en Facebook, ¿puedo recuperar yo las cosas? Sí. Sí, si yo llego a un acuerdo, por ejemplo, con mi acreedor, le pago en efectivo o le digo, no, mire, fíjese que yo tengo un comprador para esta casa, libéremela, se la vendo y el cheque va a su nombre, ¿verdad? Para saldar la deuda. Sí, perfectamente se pueda, mientras no haya una subasta, una pública subasta, porque ya la subasta ya llega a un tercero, que dice yo voy a comprar este inmueble por tanto, y puede ser que se lo den ya en la subasta. ¿En cuánto tiempo se puede realizar esta subasta? Eso depende de cada proceso. Ya. El juez ordena, da una fecha y un lugar para la pública subasta, y los procesos civiles hay algunos que son cortos y otros que son muy largos. Un proceso civil en promedio pudiera estarse tardando un año desde la interposición de la demanda. Hay otros procesos que son más cortos y otros que son más largos. Perfecto, gracias Julio por los consejos importantes, tener en cuenta lo que también lo que nosotros tenemos derecho. Sí, no, correcto, es tener información, ¿verdad? Siempre del proveedor al que le tenemos una deuda tal, y también tener un orden de nosotros mismos, ¿verdad? Tener prioridades, hacer bien nuestros presupuestos, no endeudarnos más de la cuenta, sobre todo ese tema de personas que pueden estar teniendo créditos para bienes de consumo, es bien peligroso, porque si de repente yo gasto $10 que no tengo en el súper y a la semana siguiente vuelvo a gastar esos mismos $10, se vuelven 20, no los puedo pagar y esa deuda se va a ir creciendo. Entonces tenemos que tener un buen orden y una buena organización de nuestro presupuesto. Perfecto, Julio, te esperamos la próxima semana. Estamos para servirles.